Así que, querido hermano, muy pero muy buenas noches a todos. Am, Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a compartir la palabra del Señor. Y me alegra y me gozaba en el Señor poder ver los rostros de ustedes con tremenda tormenta, los rayos. No, yo decía, Señor, ¿quién van a venir así? Y el Señor me traía paz porque yo decía, van a venir los que tienen que estar. Van a venir los que tienen que estar. Los que tienen que recibir la palabra hoy son los que tienen que estar. Así que si vos estás hoy acá, es porque Dios quiso que vos estés y porque este mensaje muy probablemente es para vos. Amén. No es para tu vecino, es para vos. Amén. Así que eh, te invito a que vayamos a Isaías capítulo 26, Isaías 26, versículo 3, dice la palabra del Señor. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Esta palabra el Señor me daba esta semana y me decía el Señor que si con este versículo, ¿no? El Señor me enseñaba con este versículo de que para poder experimentar esa paz yo necesitaba perseverar, llevar mi pensamiento a perseverar en Él, no a desviar mi pensamiento. Es muy sencillo cómo los pensamientos a veces se van para cualquier lado, ¿no? A veces vuelan como barriletes, pero si yo persevero mis pensamientos en el Señor, en su palabra y confío en Él, entonces voy a experimentar paz en mi vida, en mi interior, en mi mente, en mis pensamientos. Y ahondando y profundizando en este pasaje, me detuve en esa palabra de 3 letras que es la palabra paz. Me detuve allí porque me parece muy interesante lo que está pasando en el mundo. Hoy vos ponés las noticias o simplemente abrís cualquier red social y aparecen las informaciones en diferentes canales, en diferentes noticias, con diferentes sesgos, cada, cada medio informativo, pero todos informan básicamente como nivel de prioridad alta hoy la situación de Israel con Irán. Es más, hace unos minutos atrás, antes de que nosotros arranquemos acá la reunión, Yemen, que es un país que está aliado a Irán y que está ahí cercano, que es vecino a Irán, ya le declaró la guerra a Estados Unidos. eh, y también el Congreso, digamos, lo que sería el Parlamento iraní, le sugerían y le aconsejaban a al que está a cargo del régimen, ¿no? No sé si le llaman presidente o cómo le llaman, a Yamenei, Ali Yamenei, para que cierre justamente los canales de comunicación que tienen que ver con las vías, con los viaductos por donde el 20% del comercio mundial pasa por allí, ¿no? Básicamente desde Asia hacia Europa. Y todo eso con todo lo que conlleva eso. Por ejemplo, que el combustible va a aumentar 5%, ¿no? Si bien es una guerra que está del otro lado del planeta, ¿no? A nosotros nos afecta de que ahora en estos días va a aumentar el 5% del combustible. Esto muy probablemente va a afectar todo lo que tenga que ver con fletes y movimiento de comida. Muy probablemente también van a empezar a aumentar
los alimentos. Es interesante porque cómo la falta de paz en una zona puede afectar a otra parte del mundo. Es tan necesaria la paz para que las naciones y los pueblos y todo funcione. Es más, cuando se habla de la palabra paz en la Biblia, las palabras que se usan para paz en el griego es eirene. Y en el hebreo, usted seguramente ya lo escuchó muchísimas veces, ¿no? La palabra paz para el hebreo es la palabra shalom, ¿no? Shalom. Y es la manera en la que los judíos y los israelitas se saludan. Y estas dos palabras son interesantes porque no tienen, no sé qué se le viene a la mente del occidente, de un occidental, es decir, de un argentino, de un latinoamericano. Cuando decís la palabra paz, la palabra peace, ¿no? Peace, ¿no? En inglés. Cuando vos mencionás esa palabra, no, automáticamente la persona piensa en tranquilidad o ausencia de conflictos. Pero para la mentalidad griega y para la mentalidad hebrea, la palabra shalom o la palabra eirene, que es lo que los traductores bíblicos lo traducen como paz, no significa ausencia de conflicto. No significa ausencia de problemas, sino que, por ejemplo, eirene significa bienestar. Eirene, que es la palabra griega para paz, significa armonía interior. La palabra eirene significa orden. Y la palabra eirene significa plenitud de vida. Ahora, todas estas cosas, bienestar, armonía interior, orden, plenitud de vida, no se desarrollan en la vida de una persona ausentes de conflictos, desafíos y contextos que por ahí pueden ser contrarios a lo que quisiera no experimentar, es decir, el eirene. Pero fíjense que cuando Dios habla de paz en la Biblia, usted tiene que tener la mentalidad en la que fue escrita la Biblia en griego y pensar en eirene. No piense en paz como piensa el occidental, porque si no usted va a tener un acortamiento del significado y va a incurrir, digamos, en una limitación conceptual. Para el hebreo, la palabra shalom significa algo más amplio que eirene. Para el hebreo, shalom, que es lo que se traduce en el Antiguo Testamento como paz, significa integridad. Shalom significa prosperidad y shalom significa relación correcta con Dios y con los demás. Así que cada vez que ellos se saludan con la palabra shalom, ellos se están deseando estas tres cosas. Se están deseando integridad, se están deseando prosperidad y se está deseando también una relación correcta entre nosotros. ¿No? Shalom significa está todo bien entre nos. Es interesante la mentalidad de los primeros receptores de las palabras del Señor, porque fueron primero los judíos, los israelitas, los hebreos, los que recibieron la palabra del Señor que están ahí en el Antiguo Testamento, y luego fueron los gentiles, los griegos, los primeros receptores también, los que luego fueron recibiendo la palabra del Señor a través de todo lo que es el Nuevo Testamento. Es interesante cuando hablamos de paz, porque para hablar de paz, ya sea en el ámbito o en el fuero íntimo, como pensábamos en Eirene, como la armonía interior, o ya sea la paz en los vínculos, como es Shalom, que significa relación correcta con Dios y con los demás, lo primero que surge, la primera pregunta que surge es, ¿de dónde viene la ausencia de paz? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras?
¿no? Y si usted va y busca hoy, por ejemplo, ahí busque Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Sí? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Lo encontró? El autor de este libro, que es justamente Santiago, Jacobo, va a decir lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? Estamos con la humedad bastante alta, ¿no? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Acá Santiago va a diagnosticar la razón de los conflictos, de las peleas, de la ausencia de paz en los vínculos. Y va a decir que es la envidia y la codicia. La envidia y la codicia es la razón de por qué muchas veces se dan estos conflictos, estos roces, estas cuestiones, ¿no?, que se van dando, como por ejemplo estas cuestiones a nivel mundial, que se van dando. Ahora la pregunta es si usted nunca tuvo una discusión con nadie, si usted nunca tuvo un pleito, si usted nunca tuvo un problema con alguien. Una vez que usted puede responderse a usted mismo y decir, sí, es más, en este momento estoy teniendo un problema con alguien. Eh, o hay gente que dice, no, no tengo problema con nadie, pero ¿con quién podría esta semana? A ver, voy a pensar un poquito y voy a tratar de ver con quién genero algo. No, la idea del mensaje no es que usted vaya a ver cómo generar un problema para ver cómo lo resuelve, sino que la cuestión es cuando usted tuvo un conflicto, si usted hace un análisis de por qué se dio el conflicto, usted va a encontrar cuál es la raíz del problema. Y generalmente, cuando hablamos del conflicto, vemos en la Biblia que dice que son la codicia, que la ambición, que tiene que ver con cuestiones, ¿no? De la envidia y todo eso como una razón. Pero ¿saben qué pasa? Que los pueblos o las personas muchas veces no pueden ver eso en sí mismo. Entonces, le es muy fácil evidenciar eso en los demás. Entonces, dice, lo que pasa es que sí, tengo este problema, pero este es la raíz. Y la raíz estaba en aquella persona. La raíz estaba en aquella persona. Muy rara vez las personas dicen, justamente el problema es que yo quería eso y la otra persona no me lo quería dar. Lo que pasa es que yo anhelaba eso y esa persona no me lo dio y entonces, bueno, no me lo dio, así que yo le di, le devolví. Y el otro se sintió ofendido porque yo le mandé un misil y el otro dijo, no, ahora hay que contestar. Y agarró y ya le mandó, no, ya le mandó 2 misiles, le mandó 3 misiles ya. Y este ya, no, pará, la moto. Yo te mandé uno, me mandaste 3, así que ¿cómo te voy a devolver? ¿No? ¿No está pasando eso con Irán e Israel? ¿O no? ¿No? Empezaron con unos misilitos ahí por ahí, ¿no? Y después ya empezaron 100 y después ya ahora están diciendo que Irán 30.000 tiene de reserva 30.000 misiles y que hace 300 misiles por día. Pero si empezamos con 2, 3 nomás, ¿qué pasó? ¿No? Ahora, esto que pasa a gran escala entre las naciones de la Tierra, muchas veces nos pasa a nosotros en nuestras relaciones. Y cuando eso pasa en nuestras relaciones,
lo que está evidenciando la falta de paz en los vínculos es falta de paz adentro nuestro. Y acá entramos en una cuestión, ¿no? Ya más un poquito más profunda. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos paz de manera espiritual cuando entramos en una correcta relación con Dios. ¿Y cómo entramos en una correcta relación con Dios? Bueno, entramos en esa correcta relación a través de Jesucristo y de lo que Él nos brinda. Y como nosotros recibimos lo que Jesucristo nos da, la paz se hace cuando yo acepto lo que Él me quiere dar. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? A través de la cruz, Él te justifica, Él te hace justo a través de su sangre derramada y de su cuerpo partido en la cruz, Él te justifica. ¿Vos querés tener paz con Dios? Aceptá la obra de la cruz. Aceptá lo que Jesucristo hizo por vos y aceptá el perdón que Él te ofrece y aceptá la justicia que Él te brinda, aceptá la gracia que Él te da. Una vez que vos aceptes eso, vos vas a tener paz con Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque uno de los problemas más grandes que arrancaron con el ser humano es que cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que los creó varón y hembra los creó, ¿no? Génesis 1:26. ¿A imagen de quién lo creó? A imagen de Dios. Perfecto. Fuimos creados a imagen de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál fue la tentación de la serpiente cuando le habló a la mujer? Le dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que usted coman de ese árbol, usted van a ser como Dios. Lea Génesis capítulo 3. La tentación de la serpiente es a que usted crea que usted puede alcanzar algo que Dios ya le dio. O sea, Satanás le tentó a Eva diciéndole, lo que pasa es que vos cuando comas vos vas a ser como Dios. ¿Por qué Eva no le dijo, si Dios ya me hizo a imagen y semejanza, ¿cómo que yo voy a ser como Dios si yo ya fui creado a imagen y semejanza de Él? ¿Saben qué? Dios te ama, pero el diablo va a querer que vos compres el amor. El diablo va a querer que vos busques con tu esfuerzo alcanzar algo que ya Dios te dio. Y esa es una de las mentiras y de los engaños más grandes. Por eso, para estar en una correcta relación con Dios, tenés que aceptar la paz como Dios la hizo. ¿Sabés cómo hizo Dios la paz con nosotros? Enviando a morir a su Hijo en la cruz. Es decir, muriendo. ¿Sabés cuántas paz va a haber cuando muchas veces decimos morir nosotros? Decimos, la verdad que no me interesa tener la razón. Me interesa más la paz. Por eso muero a mi deseo, muero a mi ego, muero al control, muero a que los demás hagan lo que yo quiero, muero a eso, muero a toda esa mugre interna, muero. Porque ¿saben qué? Dios nos mostró que para hacer la paz con la humanidad, Él envía a Jesucristo a morir en una cruz. Él nos está dando el ejemplo. Él nos está dando el modelo. Él nos está dando la receta. Él nos está diciendo cómo. Ahora, para que vos tengas paz adentro tuyo, tenés que aceptar lo que Dios te dio. Tenés que aceptar lo que Dios creó. Porque no hay otra persona igual a vos en esta tierra.
Dios te hizo única y especial. Dios te hizo una persona con dones, gracia, con algo único. Pero muchas veces la evidencia de la falta de paz en nuestro interior es que miramos lo que los demás tienen y no podemos ver lo que nosotros tenemos. Y entonces digo, ay Dios, ¿cómo el otro puede mirar derecho y yo miro torcido? Y no te das cuenta que nunca tuviste un accidente porque justamente ve para los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no podemos vernos como Dios nos ve, no perdemos el tiempo y nos robamos la paz justamente por andar viendo a los demás. Pero no viéndolos como Dios los ve, no, viéndolos desde la falta de paz. Y a veces la gente puede pensar de que vos estás enojado con todo el mundo, porque no los estás viendo con los ojos de Dios. Y cuando se viene la paz de Dios a nuestro interior, lo que empezás a experimentar es empezar a experimentar un perdón hacia vos mismo. ¿Quién no cometió errores? ¿Quién no pecó? ¿Quién nunca hizo? No, o sea, haríamos a Dios mentiroso si diríamos una cosa así. Pero cuando nosotros aceptamos la paz que Dios nos da, nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Y quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Romanos capítulo 8. ¿Quién va a condenar a los escogidos de Dios si Dios es el que los ha perdonado? Pero tenés que perdonarte. Tenés que perdonarte a vos mismo. Cuando vos entendés la gracia que Dios perdona a vos mismo, no tenés cara para no perdonar a los demás. Si Dios me perdonó a mí, que yo era una laucha por ahí, ¿por qué yo no le voy a perdonar a los demás? ¿Por qué yo no le voy a extender gracia a los demás? ¿Por qué los voy a condenar si Dios me perdonó a mí? Tan grande y tan amoroso fue que me abrazó cuando yo no merecía, que me dio perdón cuando yo no lo merecía. Por eso cuando nosotros empezamos a tener ese encuentro con Dios, empieza a trabajar la paz adentro nuestro. ¿Dónde puedo encontrar o dónde puedo buscar paz? Es en la presencia de Dios, aceptando lo que Él me da. Pero vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez que acepto lo que Dios me da, que fui justificado por la obra de Jesucristo, por medio de la fe en Él, una vez que entré en paz con Él, ahora, ¿cómo experimento esa paz internamente? Bueno, una de las cosas que muchas veces en nuestra alma nos quita la paz son los conflictos o los problemas que tengo que resolver, ¿no? La boleta de luz que llega que tengo que pagar, la boleta de esto, la multa que no pensé que me mandé, que me llegó la factura por ahí, ¿no? Y se te va la paz, ¿no? Entonces, cuando esa paz se te va, la palabra de Dios dice que por nada estés preocupado, que por nada estés afanado, sino que vayas a orar. Hay una paz que experimentás cuando te vas a orar. Hay una paz que empezás a vivirlo, a encarnarlo adentro tuyo en medio de la oración. Si no hay una relación de un vínculo de oración en donde le hablas a Dios y Dios te habla a vos, esa paz no se puede experimentar.
es sumamente clave que nosotros tengamos decidido y apartado ese tiempo, ¿no? Así como todos los días cuando tenés que llevarle a tus hijos bueno, para los que tienen hijos en edad escolar, ¿no? Vos tenés que llevarle al jardín, tenés que llevarle a la escuela, tenés que llevarle a la guardería, hay un horario, ¿no? Si tal horario tengo que llevarle, bueno, y tal horario tengo que ir a buscarle, ¿no? Entonces vos no podés decir, no, hoy se me ocurre a mí ir a buscarle una hora más tarde. Los maestros te quieren comer vivo cuando llegas. Y no me lo dijeron. ¿Sí? No, para los que son maestros saben, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Querés comer vivo al padre. ¿No? Le querés ver para que lleve el chico, pero por otro lado no lo querés ni ver. Entonces, ¿qué pasa? Que en la relación con Dios, en la vida de oración, ¿por qué nosotros nos damos licencias? Porque decía, voy a orar a las 8. Pero justo se me pasó que la mosca enfrente. No, voy a orar a las 9. A las 9 no sé qué, un clavo te planchó el dedo, no oraste a las 9. Bueno, ya mediodía, voy a orar a la tarde nomás. A la tarde justo no sé qué cosa, el nene metió el dedo en el enchufe, tuve que llevarlo al médico, ¿no? Y a la noche voy a orar, ¿no? Y somos tan licenciosos con la planificación, con el tema de buscar a Dios y de orar. Y Dios nos dio a todo 24 horas, o sea, no es que hay gente, no, lo que pasa es que vos tenés más privilegio, no, o sea, Dios le dio a todo 24 horas. El tema es que para poder experimentar esta paz, yo tengo que ir a la presencia de Dios y tengo que orar y hablar con Dios. Para eso te haría muy bien y nos haría muy bien planificarlo. Amén. Es clave, como leíamos en Isaías 26:3, que cuando la paz de Dios, que la hemos recibido, que la hemos aceptado y que la hemos abrazado, ahora se empieza a experimentar producto de la vida de oración. Lo que tiene que suceder a continuación es que esa misma vida de oración y de alimentación con Dios cambie mi manera de pensar, para que la paz no sea algo eventual, sino que yo pueda vivir en paz, yo pueda encarnar la paz. Y para eso tengo que posicionarme en una vida de paz. Y la palabra de Dios es garantía y seguridad de que nosotros podemos vivir en paz aunque el mundo sea un caos. Aunque el mundo a mi alrededor esté en un caos, yo puedo experimentar la paz. ¿Cómo? No es humana. ¿Cómo experimento esa paz? Y ahí vamos a llegar a la palabra. Pero no es una paz humana. No es como la que da el mundo. Es una paz sobrenatural. Es una paz de tener la seguridad de que Dios te habló, te entregó una palabra y vos estás parado en esa palabra. Entonces sabes que si Dios te habló, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Entonces, aunque vos hoy tenés que esperar, aunque vos hoy no estás viendo lo que vos estás, lo que Dios te dijo que va a ocurrir, vos estás esperando porque va a ocurrir. Y entonces esa esperanza, ese esperar en la palabra es lo que te ayuda a vivir en paz. Por eso la gente del mundo no conoce la paz, conoce tranquilidad, pero no la paz. Porque la paz conocen solamente aquellos que conocieron a quien es la paz, que es Dios. Si no conocen una tranquilidad del alma, una armonía mental, pero no la paz, porque Jesucristo es nuestra paz. Él es la paz. Y cuando nosotros vamos justamente siendo alimentados por la palabra y la vida de oración, nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar, producto de que ahora nos paramos en la roca que es Cristo, ¿no? Como aquel que edifica su casa sobre la roca, ¿no? Vienen las tormentas, vienen, ¿no? Pero la casa permanece firme porque está edificada sobre la roca. Entonces,
Cuando vos sabés dónde estás edificando tu vida, hay paz en tu interior. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. ¿Cuántos están acá? Amén. Bueno, ya falta poco. Mateo 5, 9. Nunca dijeron para qué, ¿no? Pero ya falta poco. Para que Cristo regrese. Mateo 5, 9. Dice la palabra de Dios justamente en el contexto en donde Jesús arranca el sermón del monte. Allí él empieza a hablar de las bienaventuranzas y en el versículo 9 específicamente habla de que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué un pacificador es llamado hijo de Dios? Porque evidencia de que la paz lo paterna. Wow. La paz lo paterna. La paz lo gobierna y evidencia de que esta persona es un hijo de Dios, porque pacifica, porque hay un conflicto y se hace la paz, se pacifica. Y eso es lo hermoso de aquellos que disfrutan de ser bienaventurados, porque son personas realmente bendecidas, aquellas que luchan por la paz, aquellos que practican la paz. Es interesante porque nosotros podemos trabajar como bienaventurados pacificadores cuando la paz la experimentamos dentro nuestro. A veces puede haber un contexto de tranquilidad, pero una persona no tiene paz interior y desordena todo. Estaba todo tranquilo, pero de repente vino Víctor y se desordenó todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay adentro nuestro comienza a manifestarse. Ahora, muchas veces tenemos esta capacidad de poder verlo muy rápidamente en otros, pero tenemos que aprender a verlo en nosotros y a permitirnos que la paz nos gobierne, justamente para que el entorno, si es ausente de paz, no me gobierne a mí. Una de las cosas que pedía el apóstol Pablo en Timoteo es que oraran por los que están en eminencia, ¿sí? Justamente porque en la paz de ellos nosotros vamos a tener paz. Hablaba de las autoridades del Imperio Romano. Si el Imperio Romano estaba tranquilito, a los cristianos, digamos, le iban a cortar menos la cabeza y van a poder seguir predicando el Evangelio. Entonces, le decía el apóstol Pablo, oren por los que están en eminencia, porque si ellos están bien, nosotros también vamos a estar bien, así que oren por ellos. Es interesante eso, porque también en nuestros hogares, los que gozamos de cierta eminencia, producto de que somos autoridad en nuestros hogares, nuestro estado afecta a nuestro entorno, ¿no? Si de repente vos llegás del trabajo a tu casa y la cosa está dada vuelta y el entorno obviamente te va a entrar a afectar. Pero si vos sos autoridad, vos podés establecer la paz ahí. O podés echarle, yo siempre digo, cuando hay fuego, vos podés decidir con qué vas a apagar. Puedes tirarle agua, puedes tirarle arena o puedes tirarle nafta. Hay gente que cuando hay fuego dice, voy a intentar apagar, ¿no? Y va a la estación de servicio, trae un poco de nafta y ¡poc! Le tira. ¿No? No, de esos no. No estamos hablando de ese tipo de personas. Estamos hablando de los pacificadores, de los que ven en las herramientas claves para ir y apaciguar el fuego. Como dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta placa la ira. Y la ira es uno muchas veces de los generadores de conflictos en medio de los entornos. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12. Hoy estamos una prédica bien bíblica, ¿eh? Así que hoy estamos yendo con la Biblia de acá para allá. Romanos
capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este pasaje que hemos leído es la aplicación práctica de cómo vivo la paz. ¿Querés trabajar la paz? Bueno, ahí tenés como los indicadores, digamos, ¿no? Esto y esto. Buscar la paz implica tener que trabajar en todo esto. Y por último, en Efesios capítulo 6, versículo 15, Efesios 6, 15, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano, del soldado cristiano, en el versículo 15 va a hablar de una de las partes de esa armadura. Y una de las partes de esa armadura justamente tiene que ver con el calzado. Efesios capítulo 6, versículo 15, dice la palabra, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. En este versículo 15, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros somos responsables de anunciar la paz. Porque una de las herramientas del soldado es anunciar el evangelio de la paz. Y esa herramienta es el calzado, ¿no? Que es la parte de la armadura que nosotros no nos debe faltar. Anunciar el evangelio lleva implícito la paz. Yo sé que la palabra del Señor muchas veces en diferentes contextos no genere paz, ¿no? Vos te vas en un lugar en donde la gente está en oscuridad, prende la luz y se ofenden, ¿viste? Pero eso no implica de que la esencia del evangelio sea la paz. Porque justamente se genera el conflicto, se genera la división, la fragmentación cuando la gente rechaza la paz. Y Dios vino a hacer la paz con los hombres, pero nunca vino a imponer la paz. Jesús vino a regalar la paz. Jesús vino a ofrecer la paz a través de la obra de la cruz. Si vos querés recibir la paz, la podés recibir. Si no la querés a la paz, tenés la libertad de rechazarla. Pero esto no nos implica a nosotros de que cuando muchas veces en nombre del Señor vayamos llevando el Evangelio de la paz, haya contextos en donde justamente la gente no quiera paz. Pero no tengas temor, porque Jesús también dijo, yo he venido a traer división, a separar lo que es de lo que no es. Entonces, en esta noche, y para ir ya finalizando, te invito a Romanos capítulo 10, versículo 15.
El último versículo de esta noche, Romanos capítulo 10. Versículo 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo no sé si vos de manera personal hoy puedes decir, no, la verdad que estoy en paz. Estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con mis vínculos, con mi matrimonio, estoy en paz con mis hijos, estoy en paz en mi trabajo, estoy en paz con mi entorno, estoy en paz con mis hermanos en la fe, estoy en paz. Y pues sí, ya tengo que agradecer con el mensaje, pastor. Con el mensaje que vos compartiste, tengo que agradecer a Dios porque la verdad que estoy disfrutando todo eso. Pero si en esta noche el Espíritu Santo está hablando a tu interior y te está diciendo, vení a buscar la paz, vení al Señor, aceptá lo que Él te viene a dar. Quiero que se haga la paz en tu casa, yo quiero que se haga la paz en tu interior, que dejes de querer llenar tus vacíos con cosas temporales, con cosas que no te dan la paz, te la roban. Y si la paz de Dios ha gobernado tu corazón, no ignores que vos y yo tenemos un llamado de llevar el Evangelio de Jesucristo hasta los últimos de la tierra. Y cuán hermosos son los pies, como decía justamente el autor de Romanos, el apóstol Pablo, de aquellos que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies, porque tienen puesto el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. E Irene y Shalom son la paz que Dios te quiere dar. Son la paz que Jesús vino a darte. Así que ahí donde está, te invito a que te pongas de pie y puedas adorar a Dios, puedas hablar con Dios. Sé que viene un nuevo tiempo en tu vida. Viene un nuevo tiempo en tu vida cuando Dios comienza a gestar esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como tarea práctica, queridos hermanos, yo le animo a que oremos por la paz en Israel, por la paz en Medio Oriente, pero no una paz que sea ausencia de conflictos bélicos, si bien cada vida perdida, cada vida asesinada es una gran tristeza. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. La realidad es que la paz que verdaderamente el mundo necesita se llama Jesucristo de Nazaret. Y oramos para que conozcan el Evangelio, tanto israelitas como iraníes, como yemeníes, como hutíes, como iraquíes, que conozcan a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Pero no queremos bajo ningún punto, hermanos, en medio de esa oración por estas naciones de la tierra, para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la verdadera paz. No queremos caer en la hipocresía, Señor, de pedir paz para el mundo si nosotros no estamos experimentando la paz. Si nosotros no estamos viviendo esa paz con el Señor, esa paz con nosotros mismos, esa llenura de la paz
y del gozo y de la plenitud, de todo lo que implica a Irene en nuestro interior, de esa armonía interior, de esa fructificación y prosperidad que es Shalom, de esa relación correcta que es con Dios y con los demás. Padre, anhelamos esa paz que el mundo no nos la puede dar, sino que solo tú la puedes dar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta noche queremos abrir el altar para que si vos querés aceptar la paz que Dios te da, tú puedas venir y dar testimonio de que aceptás esa paz que Dios te da, que aceptás esa paz que Dios te da. Y dalo testimonio al mundo visible y al mundo invisible de que vos dijiste, sí, Señor, yo acepto el ser justificado por vos. Acepto la paz que vos me das. Y a partir de hoy, Señor, quiero construir esa paz en mi interior, en mi alma. Que se abra camino, porque a partir de hoy ya la conflictividad comienza a estar crucificada en la cruz del Calvario. Porque así como Jesús, Señor, prefiero la paz contigo, prefiero la paz con los demás que mi propia vida. Por eso prefiero morir a tener la razón. Prefiero morir a mí mismo a que se establezca mi propia voluntad. Anhelamos de que sea tu voluntad que se establezca en la tierra. Lo que sucede en el cielo, baje a la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te honramos, Dios, te bendecimos, Dios, porque tú nos has entregado esta paz, esta paz, esta paz. Y hoy podemos crecer, y hoy podemos avanzar, y hoy podemos fructificar por la paz que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, yo te adoro. Todo mi ser confía en ti. Sí, Señor, siempre confiaré. No importa lo que pueda venir. Sí, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti, Señor, siempre confiaré
importa lo que pueda venir. Sí, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré hasta el fin. Yo te amaré hasta el fin. Acá en medio nuestro, yo te animo a que si vos querés trabajar por la paz, te pido que tú levantes tu mano, le digas, Señor, yo me comprometo a trabajar por la paz. Yo quiero ser un pacificador, Dios. Yo quiero trabajar por la paz. Quiero ser de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que tienen los pies hermosos por anunciar la paz. Y quiero trabajar de esa paz, Señor, en mi interior, pero en primer lugar en mi familia y luego en mi entorno. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús me comprometo delante tuyo, Señor, que aún en medio de dificultades, aún en medio de luchas, aún en medio de situaciones, Señor, voy a trabajar por la paz. Cueste lo que cueste, sangre lo que sangre, voy a trabajar por la paz. Y voy a clamar por esa paz, Señor, para que esa paz se haga realidad en mi interior y en cada área de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Abrazarle en primer lugar a tu esposa, a tu esposo. Abrazarle a uno de tus hijos. Abrazarle, decirle, vamos a trabajar por la paz. Sí, Señor, siempre confiaré. No importa lo que pueda venir, jamás. Sí, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta. Te amaré hasta. Si no tenés a nadie de tu familia en este lugar, biológicamente hablando, ¿no? O sea, no está ningún hijo, ningún hermano, ningún papá, nadie. Yo te animo a que abraces igual a alguien de la familia de Casa Restauración, porque somos una familia, somos una familia. No puedes quedarte sin recibir el abrazo de alguien, sin abrazar a alguien. ¿Saben qué? Quiero decirte una cosa, una casa dividida no prosperará. Pero una casa llena de paz y de unidad va a prosperar, va a crecer. A la velocidad que vaya la casa, pero va a crecer, va a prosperar. Así que quédate tranquilo que si la paz te la dio el Señor, Él te respalda, Él te guarda y Él va a hacer crecer y fructificar. E Irene y Shalom sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una hermosa semana. Que Dios los sorprenda gratamente y nunca duden, la paz viene del Señor. Ahí está todo. Amén. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos el próximo domingo, 19 horas, en casa.